Prometí no ir, pero cuando él murió, rompí la promesa y descubrí lo que ocultó por años. En las montañas de San Lucero, el viento todavía lleva su voz. Una llave oxidada, una carta sin fecha y una casa que mi esposo Héctor nunca mencionó. La llamaban la Casa del Silencio. Decían que allí nadie rezaba, porque las paredes recordaban los nombres de quienes mintieron. Cuando crucé su portón, sentí que algo me observaba desde dentro. Y comprendí que lo que Héctor me prohibió no era una casa. Era un secreto tan grande que podía destruir a nuestra hija y a todo lo que creíamos conocer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar, porque hay verdades que solo el alma entiende. El día en que enterraron a Héctor Córdoba, el aire de San Lucero olía a óxido y tierra mojada. Las montañas parecían cerrar el paso de la luz, como si el pueblo entero supiera que algo, más que un hombre, estaba siendo sepultado. Entre los rezos y las miradas de compromiso, María Estela Robles permanecía inmóvil, con los dedos hundidos en el borde del féretro. No lloraba. Era el tipo de mujer que solo llora cuando nadie la ve. La gente murmuraba a su alrededor. Algunos decían que Héctor había sido un hombre ejemplar. Otros, que sus proyectos de minería habían destruido medio valle. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque en San Lucero las palabras mal dichas atraen desgracia. Y todos sabían que la casa de los Córdoba tenía algo de mal presagio. Esa noche, al volver a la casa, María Estela encontró sobre la mesa un sobre marrón, sin remitente. La letra era la de él. Dentro, una llave oxidada y una nota de 3 líneas. Si alguna vez rompes la promesa, usa esta llave. No busques explicaciones, solo entra. Te debo la verdad. ¿La promesa? Esa palabra retumbó como un eco antiguo. Hacía 26 años, cuando se casaron, Héctor le hizo jurar que jamás pondría un pie en la propiedad del Cerro del Águila, un terreno que heredó de su padre. Decía que allí solo había ruinas y supersticiones, pero el modo en que la miraba al decirlo, con una mezcla de miedo y devoción, la había convencido de no preguntar más. Durante décadas, María Estela obedeció. Crió a su hija Lucía, enseñó arte en la escuela primaria y convirtió la casa en un pequeño museo de recuerdos, cuadros sin terminar, frascos de pinceles secos, fotografías de bodas donde Héctor aún sonreía. Pero en los últimos años, algo había cambiado en él. Pasaba noches en vela, hablaba solo, recibía llamadas que interrumpían la cena. A veces desaparecía por días, diciendo que debía revisar unos documentos antiguos. Ahora todo eso se unía en su mente como piezas de un rompecabezas que nadie le explicó. Encendió una vela, colocó la llave sobre la mesa y la observó girar lentamente con el viento que se colaba por la ventana. Su color era el del tiempo muerto. Pensó en la promesa. ¿Qué clase de hombre hace jurar a su esposa no acercarse a un lugar y luego muere dejándole la llave? Esa pregunta fue el primer paso hacia la ruptura. A la mañana siguiente, la casa se llenó de voces. Lucía, su hija, llegó desde Pachuca con el rostro pálido. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó al ver la llave sobre la mesa. «Un recuerdo». «No parece un recuerdo, parece un aviso». Lucía tenía la costumbre de observar todo como si fuera un caso clínico. Estudiaba psicología y hablaba del duelo con palabras de manual, pero esa llave, oxidada y fría, le causó un escalofrío que ningún libro explicaba. María no respondió. En lugar de eso, abrió un viejo cajón del escritorio y sacó el cuaderno de tapas azules donde solía anotar cosas que no quería olvidar. Escribió: «Si rompo la promesa, lo hago por amor, no por curiosidad». Esa misma tarde fue al panteón. Llevó flores, pero no para adornar la tumba. Las dejó en el suelo, junto a la raíz de un ciprés, donde sabía que el agua del subsuelo tocaba las cajas. Habló en voz baja. «Me pediste silencio, Héctor. Yo te di mi vida entera. Pero ahora el silencio me está ahogando». Cuando el viento se levantó, sintió un murmullo entre las hojas. No era su imaginación. En San Lucero se decía que el viento de las montañas podía repetir lo que los muertos no alcanzaron a decir. Y lo que oyó fue una palabra breve, quebrada por el eco. «Ve». Al caer la tarde, se presentó en la iglesia de San Miguel. El padre Clemente Varela la recibió con una mezcla de respeto y alarma. «Señora María, hacía años que no la veía por aquí. Vine por una bendición». «¿Una misa?» «No, una llave».
Le contó todo. El sacerdote la escuchó en silencio, acariciando el borde de un viejo diario con la tapa desgastada. Cuando ella terminó, él dijo: «Esa casa no fue construida por tu esposo. Fue levantada por su padre, y antes de morir pidió que nadie la abriera. ¿Por qué? Porque en sus cimientos hay algo que no pertenece a Dios». María Estela lo miró sin pestañear. «Entonces no pediré su bendición, padre, solo su silencio». Esa noche, Rosaura Chayo Morales, la antigua empleada de los Córdoba, apareció en la puerta. Su cabello estaba lleno de polvo y su rostro parecía tallado por el viento. «Doña María, lo supe. Él le dejó la llave, ¿verdad?». María Estela asintió. «No vaya sola. Esa casa guarda más que recuerdos». Rosaura había sido la cuidadora del Cerro del Águila durante años. Decía que el lugar respiraba, que por las noches se oían pasos bajo la tierra. Nadie le creía, hasta que un obrero desapareció durante una excavación y su cuerpo nunca se encontró. María le ofreció té, pero Rosaura no quiso entrar. «No quiero que el polvo del cerro toque su casa», dijo. «Si va, hágalo antes del amanecer». «¿Por qué tan pronto?». «Porque el amanecer confunde a los espíritus, y porque si lo hace después, ellos la verán llegar». A las 5 de la mañana, el cielo apenas respiraba. María Estela se vistió con una blusa de lino, amarró el cabello y guardó la llave en el bolsillo. Lucía dormía. El silencio del pueblo era tan espeso que podía sentir sus propios pensamientos. Cada paso sobre la grava sonaba como un disparo contenido. El camino hacia el Cerro del Águila era una vereda olvidada entre encinos y arbustos de maguey. A lo lejos, el contorno de la casa emergía como una herida entre la niebla. Muros agrietados, ventanas selladas, un portón de hierro cubierto por enredaderas. Cuando tocó la reja, una ráfaga de aire frío recorrió el valle. Metió la llave. Giró una vez. El metal rechinó con un sonido que parecía una voz. «Entraste». María no supo si el susurro vino del viento o de su propia memoria, pero lo cierto es que el candado se abrió. Y en ese instante comprendió que romper la promesa no era un acto de rebeldía, sino el comienzo de una herencia que la estaba esperando. El portón cedió con un gemido antiguo y el óxido le dejó un trazo rojizo en la palma. María Estela cruzó el umbral sin mirar atrás. Del otro lado, el aire tenía un olor distinto, no a abandono, sino a madera curada y cal apagada, como si alguien hubiese detenido el tiempo justo antes de que se pudriera. El patio estaba cubierto por hojas de encino y un silencio tan compacto que escuchó el leve chasquido de su pulso en los oídos. A la derecha, un corredor en sombra. Al frente, una puerta principal con clavos de herrería martillados a mano. A la izquierda, la pared con ventanas tapiadas desde adentro, como párpados que se negaran a abrirse. «Si respiras hondo», se dijo, «la casa te devuelve el aliento». Empujó la hoja de madera. La bisagra no protestó. Demasiadas veces había sido engrasada. Dentro, la sala conservaba la forma de dignidad en ruinas, muebles cubiertos con sábanas, un espejo ovalado con plata ennegrecida, una cama de campaña plegada contra la pared, 2 velas consumidas hasta formar lágrimas de cera en el piso. En el centro, sobre una mesa rústica, descansaba un reloj de bolsillo. Reconoció la dentellada en el borde. Era de Héctor. Lo tomó, frío como una verdad. Caminó sin prisa, tocando con la yema de los dedos la textura de los muros, leyendo con el tacto las irregularidades del aplanado. Cada cuarto que abría tenía algo colocado para ser visto. En la cocina, un manojo de llaves colgadas con un hilo rojo. En el comedor, un portapapeles con una lista de compras fechada y sin firma. En un dormitorio, una silla enfrentada a la ventana tapiada como si alguien se sentara a escuchar la pared. No eran restos del azar, eran señales. Dejó el reloj de bolsillo en el bolsillo de la blusa, cerca del corazón, y volvió a la sala. Alzó una sábana. Debajo apareció un arca de madera con herrajes en forma de cruz sencilla. Probó la llave oxidada por puro impulso. No era la suya. Buscó entre las otras llaves colgadas en la cocina, eligió una más corta, de diente tosco. Giró. Clic. Dentro, paquetes atados con cinta. Planos con líneas a lápiz. Mediciones en tinta azul. Mapas del subsuelo con trazos de túneles y flechas hacia el norte. En la esquina, una palabra repetida en distintas fechas. Escucha. ¿Escuchar qué?, susurró. La respuesta vino del piso.
o eso creyó. Un repique sordo, como de piedra que cede y vuelve a su sitio, ascendió desde las tablas. María agachó la cabeza. El sonido se apagó. Esperó sin moverse. El silencio volvió, espeso. «No llame a nadie», había pedido Rosaura la noche anterior. «Si la casa la reconoce, le va a hablar primero a usted». María continuó hacia el fondo del pasillo. Un marco sin puerta daba a un cuarto pequeño con olor a alcohol y aceite de linaza. Allí, alineados sobre una repisa, estaban sus pinceles. No eran iguales a los que dejó en su casa. Estos eran nuevos, de pelo de cerda, la punta aún rígida por el primer baño. Sobre un caballete, una tela en blanco esperaba con la paciencia del que ha visto demasiadas cosas empezar y terminar. Junto al caballete, una caja de madera con bisagras brillantes. La abrió. Dentro, tubos de óleo con etiquetas sin abrir, carboncillos, cuchillos, una libreta rayada con su nombre, María Estela Robles. La caligrafía no era la de Héctor, era la de alguien que había vivido de observar. En la pared opuesta, sujetos con alfileres, había fotografías en blanco y negro, manos sosteniendo orquídeas púrpura en distintos estadios de floración, un primer plano de las raíces traslúcidas bebiendo agua, una hoja con una mordida perfecta de insecto, la sombra de una rama proyectada sobre piedra. Cada imagen tenía al reverso una nota breve. Nace con la noche, no tolera la prisa, se defiende con belleza. ¿Sembraste orquídeas aquí, Héctor?, dijo al aire, no esperando respuesta y temiéndola. El repiqueteo regresó, esta vez más claro, bajo el mismo cuarto. María golpeó el piso con los nudillos. Madera maciza. Avanzó 2 pasos. Golpeó de nuevo. El sonido cambió a un hueco amable. Se arrodilló. Palpó las juntas. Una de ellas estaba más separada. Introdujo la uña. Tiró. La tabla no cedió. Buscó una espátula en la caja de pintura. La deslizó con cuidado. La madera se levantó con la docilidad de quien ha esperado ese gesto. Debajo, una trampilla de hierro con argolla. No tenía candado. La abrió. Un aliento frío subió, con olor a piedra húmeda y metal limpio. Encendió la lámpara de mano de su bolso y la acercó. Apareció el primer peldaño de concreto y el siguiente. Y después un descenso estrecho al que apenas cabía un cuerpo. Una pintura roja, casi borrada, marcaba la pared con una flecha hacia abajo y una palabra. Bajo. «Second time, escucha», repitió, ahora entendiendo el verbo como quien descifra un deseo. Antes de bajar, volvió sobre sus pasos hasta la sala. Tomó el reloj de bolsillo y lo guardó junto con una vela, cerillas y la llave corta. Se detuvo un segundo frente al espejo ovalado. Su reflejo le sostuvo la mirada. Parecía otra, más vieja por una noche sin dormir, más joven por la posibilidad de una verdad. Al girar, oyó la caída leve de algo detrás de ella. En el marco de la puerta, como si hubiese estado ahí todo el tiempo, un sobre pálido descansaba en el suelo. Sin sello, sin nombre. Dentro, una hoja doblada en 4, con 3 renglones. Si llegaste hasta aquí, no estás sola. No dejes que te aparten con cariño. Cuando escuches agua, faltan 2 puertas. El papel olía a resina. La caligrafía, esta vez sí, era de Héctor. María volvió al cuarto del caballete. Se colocó la lámpara entre los dientes y tomó la argolla de la trampilla con ambas manos. La dejó caer hasta el segundo peldaño, probando el peso. No crujió. Descendió. A cada paso, la temperatura bajaba. El aire se hizo espeso y la luz formó un tubo corto, devorado por una oscuridad limpia, sin polvo. No era un hueco improvisado. Era un pasaje construido con oficio. Bajó 12 escalones, tal vez 15. En los últimos, la pared del lado derecho cambió a piedra labrada de veta gris. Una marca, una cruz mínima y junto a ella, una X. La cruz parecía antigua, la X, reciente. Abajo, un cuarto de techo bajo y paredes húmedas la esperó con un silencio matemático. Sobre una mesa de cemento descansaban 3 cajas metálicas, apiladas. Una tenía un número golpeado al centro, C3. Otra, un símbolo de empresa minera que María no reconoció. La tercera, sin marca. Estaba cerrada con un simple pasador. Lo movió, abrió. Documentos dentro de fundas plásticas, fotografías satelitales encimadas una sobre otra, recibos a nombre de Mauricio Yáñez, contratos con sellos, croquis con el contorno del pueblo y una zona delineada en rojo que abarcaba parte de San Lucero y la falda del Cerro del Águila.
Al pie, una leyenda mecanografiada. Fase según. Adquisición por terceros, no revelar hasta consolidación. María apoyó una mano en la mesa. El hormigueo en las yemas le subió por el antebrazo, como si la piedra misma le transmitiera un recuerdo ajeno. Héctor había estado aquí, muchas veces, no para ocultarse de ella, o no solo, sino para encapsular pruebas. En el borde interior de la tapa, rayada con una navaja, alguien había escrito: «No firmes nada en domingo». Recordó la costumbre de Mauricio de invitar a comer después de misa. Recordó su sonrisa de padrino de pueblo. Sintió que algo, por fin, empezaba a ordenarse. A la izquierda de la mesa, una pared mostraba marcas de tiza. Fechas, flechas, nombres abreviados. Leyó: Clem, Rosa, L. El diario del padre Clemente cruzó su memoria como un relámpago. ¿Cuánto sabía el sacerdote? ¿Cuánto cayó por conciencia o miedo? Sobre otra repisa, alineados, había frascos con etiquetas de laboratorio: pH, arsénico, plomo. Un papelito pegado decía: muestreo Pozo Norte. Debajo, una cifra anotada con prisa: 8.4, demasiado para agua de consumo. El primer goteo llegó tenue, como si alguien hubiera tocado una campanilla diminuta. Agua. Se acordó del mensaje. Cuando escuches agua, faltan 2 puertas. Levantó la lámpara. En el ángulo oscuro, un pasillo angosto se abría hacia la izquierda. El piso era de tierra compactada. Al fondo, una puerta de metal con pintura verde vencida. Se acercó. El goteo se hizo ritmo, cayendo a intervalos que se parecían demasiado al tic-tac de un reloj. Al tocar la manija, el metal estaba frío como la espalda de un pez. Empujó. No cedió. Buscó entre las llaves. Probó 2. Nada. La tercera, una llave plana con un diente ancho, entró a la primera. Giró. El mecanismo respiró y la puerta cedió un palmo, lo suficiente para liberar aire viciado. María retrocedió, sacó un pañuelo, lo llevó a la nariz y empujó de nuevo. Dentro, un cuarto estrecho y largo, repleto de archivadores metálicos cerrados con palanca. Cada uno llevaba una cinta roja en el tirador y una etiqueta con un solo número. Cajas vacías apiladas al fondo indicaban reciente actividad. Sobre un atril de madera, un cuaderno abierto mostraba copias al carbón de firmas. La suya, la de Lucía, la de Héctor y espacios en blanco. La tinta era fresca, se le encogió la garganta. Alguien había venido después de la muerte de Héctor, acaso antes del entierro, o durante las noches en que ella, anestesiada por el duelo, dormía sin soñar. El goteo seguía, marcando los segundos. Recordó: faltan 2 puertas. A la derecha del atril, otra hoja, un mapa del pueblo con líneas que convergían en 3 puntos. La iglesia, la notaría de Clara Ruiz y una bodega sin nombre en la salida hacia Zacualtipán. Había flechas, horarios, nombres abreviados, uno repetido. Camilo Yáñez. «No te apartes con cariño», repitió en voz alta, como si las palabras de Héctor fueran una salmodia. «No te apartes». La lámpara titiló. En ese parpadeo escuchó otro sonido. No agua. Motor. Arriba. Coches subiendo la vereda del cerro. 1, tal vez 2. El suelo transmitió una vibración mínima a la planta de sus pies. Los peldaños detrás de ella convirtieron el rumor en pasos futuros. Cerró el cuaderno, guardó la hoja del mapa, recogió el reloj del bolsillo, sopló la vela del estuche y cerró la puerta verde dejando la llave puesta del lado de adentro. Volvió a la sala subterránea, apagó la lámpara un segundo para escuchar completo. El goteo, el motor, y por debajo, algo más sutil, un rozar de tela contra piedra, como si alguien respirara del otro lado de la pared. El papel de Héctor crujió entre sus dedos. No estás sola. Subió 3 escalones. La trampilla arriba dejó pasar un hilo de luz nueva. El día estaba rompiendo sobre San Lucero. En la superficie, la casa del silencio había dejado de ser muda. Afuera, el motor se detuvo. Una puerta de coche se cerró con el golpe hueco de lo inevitable. María Estela apretó el reloj en la mano hasta sentirle la forma. Héctor no había construido un escondite, había armado un escenario. Y al fin, la función estaba por comenzar. El motor se detuvo justo cuando María Estela cerró la trampilla. La vibración se extendió por las tablas del suelo y trepó por sus piernas. Una voz masculina habló afuera, amortiguada por los muros. «Está abierta. No forzaron nada». El eco de esas palabras
La atravesó como una aguja. Se mantuvo agachada unos segundos, respirando despacio, sintiendo cómo el polvo del subsuelo le raspaba la garganta. Sabía que el sonido del cerro se tragaba los pasos, pero el aire no mentía. Había más de una persona. Apagó la linterna, subió los últimos peldaños y empujó apenas la trampilla. Una rendija mínima dejó entrar la luz del amanecer. El resplandor era grisáceo, como si el día aún no se decidiera a nacer. Vio una silueta moverse en la sala, un hombre de traje claro, sin corbata, el rostro apenas visible, pero la voz no dejaba dudas. Mauricio Yáñez, el ex socio de Héctor, el mismo que meses antes le había ofrecido ayudar con los papeles del seguro. «Registra todo», dijo él, sin notar que ella lo observaba. «Si encontramos los planos, avísame antes de tocar nada». María bajó la trampilla con lentitud, conteniendo el impulso de correr. Las palabras de Héctor se clavaron en su memoria. «No dejes que te aparten con cariño». Tenía que salir sin ser vista. El túnel se extendía hacia la izquierda, el mismo por donde había escuchado el goteo. Guardó el reloj en el bolsillo y comenzó a avanzar en la oscuridad, guiándose por el murmullo del agua. El aire se volvió más fresco, casi dulce. Después de unos metros, la pared del pasaje se transformó en piedra natural. En el techo, raíces finas colgaban como hilos de sangre seca. El sonido del goteo creció hasta volverse chorro, y entonces la vio. Una fuente subterránea, un ojo de agua oculto en una cámara natural. La superficie brillaba con reflejos verdosos. Sobre una roca, un cuaderno empapado, cerrado con cinta. Lo tomó con cuidado. En la portada, la inicial HC grabada con presión de lápiz. Lo abrió. Las primeras páginas eran fechas, coordenadas, niveles de arsénico. En la última hoja legible, una frase. Ellos sabían. Callaron por dinero. Si algo me pasa, sigue el ruido del agua. Un golpe seco retumbó arriba. Alguien había movido un mueble. Los pasos se multiplicaron. «¡Aquí hay una trampilla!», gritó una voz joven. «No la abras todavía», respondió Mauricio. «No sabemos qué dejó ahí ese loco». María guardó el cuaderno dentro de su blusa y buscó una salida. Detrás de la fuente, el túnel continuaba, más angosto. El piso era de arcilla húmeda. Cada paso dejaba huellas visibles. A la derecha, una abertura lateral apenas perceptible. Entró, avanzó a tientas. El pasaje subía en espiral, y el aire se hacía cada vez más cálido. Tras varios metros, una ráfaga de luz le golpeó la cara. Un respiradero abierto entre las rocas, cubierto por zarzas. Escuchó arriba el canto de los gallos. San Lucero despertaba. Salió arrastrándose. El suelo estaba cubierto de rocío y hojas. A su alrededor, el cerro descendía en terrazas hacia el valle. A lo lejos, vio el techo oxidado de la bodega sin nombre que había visto marcada en los mapas. El corazón le martillaba el pecho. Sabía que no podía volver a la casa. A esas alturas, ya habrían descubierto la trampilla. Tomó aire, limpió la tierra de su ropa y comenzó a bajar entre los matorrales. A media hora de caminata, el sonido de una campana le indicó que había llegado a la zona baja del pueblo. La iglesia de San Miguel emergía entre la neblina. Frente al atrio, el padre Clemente barriendo hojas, como si barrer fuera su forma de rezar. Al verla, dejó la escoba. «Dios mío, María Estela, pensé que no volvería a verla». Ella lo miró fijo. «¿Cuánto sabía usted?». El sacerdote no fingió sorpresa. Solo hizo un gesto cansado. «Más de lo que quise y menos de lo que debí. Su esposo vino a confesarse conmigo hace un año. Traía los planos del subsuelo y un nombre, Mauricio Yáñez. Me pidió guardar silencio hasta después de su muerte. Dijo que si lo callaba, protegería a su familia. Si hablaba, los perdería». María apoyó las manos en el borde de una banca. Entonces sabía del agua contaminada. Sabía que el pozo abastece al pueblo, sí, pero lo que no sabía era que los Yáñez lo vendían como mineral procesado a la minera de Zacualtipán. Lo disolvían en ácido. Lo pasaban como material de purificación, un negocio perfecto. «Perfecto para ellos», murmuró ella, «no para nosotros». El padre Clemente asintió con tristeza. Héctor intentó detenerlos, pero no con denuncias, con evidencias. Él sabía que si presentaba los documentos sin respaldo, lo desaparecerían. Por eso guardó todo en la casa, y por eso te pidió no ir. María apretó el cuaderno mojado contra su pecho. «Ya no puedo seguir callando. Entonces tendrás que elegir bien a quién hablarle.
Los Yáñez controlan a la policía local y la notaría de Clara Ruiz les pertenece. Lo único que ellos temen es lo que no pueden comprar, el pueblo cuando se enoja. Antes de irse, María pidió entrar un momento al confesionario. No para confesarse, sino para pensar. El olor a incienso y madera vieja la tranquilizó. Abrió el cuaderno. Entre las páginas húmedas, un sobre más pequeño se desprendió. Dentro, una fotografía. Héctor y Mauricio frente a un camión cisterna con el logotipo de la minera. Detrás, a mano, una nota. Entregaron veneno por años. El agua no canta, grita. Salió del confesionario con la decisión tomada. Buscó un teléfono en la sacristía y marcó a Lucía. La llamada tardó en conectar. Cuando la voz de su hija respondió, sonaba alterada. «¿Dónde estás, mamá? Vino un hombre a buscarte. Dijo que era del gobierno». «No salgas de casa, Lucía. Escúchame bien. No abras la puerta a nadie». «¿Qué está pasando?» «Tu padre dejó algo más que recuerdos. Y alguien está dispuesto a matar por ello». La llamada se cortó. María miró el aparato con la respiración entrecortada. Desde la puerta, el padre Clemente observaba. «¿Va a enfrentarlos?», preguntó. «Voy a terminar lo que Héctor empezó». Al mediodía, el sol rompió la neblina. María caminaba por el camino polvoriento hacia la bodega sin nombre. A cada paso, el eco del agua del túnel la seguía como un tambor lejano. El calor levantaba ondas en el aire y los insectos se arremolinaban sobre los charcos. A lo lejos, escuchó motores. Una camioneta blanca estacionada frente a la bodega. 2 hombres descargaban cajas metálicas. Uno de ellos levantó la vista. Era Camilo Yáñez. «Doña María», dijo con voz falsa de cortesía. «¡Qué coincidencia!». Ella no respondió. Sus ojos, duros, se clavaron en la placa de la camioneta. La misma que había visto pasar frente a su casa la noche antes del entierro. Camilo limpió el sudor de su frente con un pañuelo caro. «Lamento lo de don Héctor. Era un hombre complicado». «¿Y usted un mentiroso?», replicó ella. «No hay casualidades en San Lucero». El hombre rió. «Cuidado con lo que dice. A veces las palabras se pierden en el cerro y vuelven convertidas en otra cosa». María lo miró sin miedo. «El viento también repite nombres, ¿sabe? Y el suyo no lo dice bien». Camilo dejó de sonreír. Dio una orden a los hombres. «Llévense las cajas adentro». Mientras lo hacían, ella observó un símbolo pintado en el costado de una de las cajas. Un triángulo con un círculo dentro. El mismo que había visto en los documentos bajo tierra. El sol se ocultó tras una nube. Un trueno rodó sobre el cerro. Y en ese instante, María comprendió que la Casa del Silencio no era el final, sino la primera puerta de una guerra que su esposo había preparado para que ella terminara. El cielo de San Lucero amaneció color ceniza. La lluvia no caía todavía, pero el aire tenía esa densidad previa al estallido. En la cocina de la vieja casa de los Córdoba, Lucía revolvía una taza de café que ya se había enfriado. El teléfono fijo seguía muerto. Desde la ventana observaba el camino del cerro. 2 hombres dentro de una camioneta blanca no intentaban disimular que la vigilaban. Uno mascaba chicle, el otro hablaba por radio. Lucía sintió que el miedo era un cuerpo extraño, una presencia que se sentaba frente a ella y la observaba sin pestañear. En el bolsillo de su abrigo tenía la nota que su madre le había dejado antes de partir. «Si no regreso, busca al padre Clemente y no firmes nada en domingo». Repasó esas líneas una y otra vez, sin entender del todo su sentido. Había crecido viendo a su madre como una mujer de silencios sabios, no de advertencias. Ahora, ese silencio pesaba más que las palabras. Al otro lado del pueblo, María Estela se ocultaba entre los árboles de huizache, observando la bodega. Había pasado la noche en el viejo campanario, sin dormir, escribiendo a la luz de una vela los nombres que aparecían en el cuaderno de Héctor. Uno de ellos, repetido en varias páginas, la estremecía. C. Varela, el mismo apellido del padre Clemente. Al principio pensó en coincidencia. Luego recordó algo. Un día, Héctor regresó con la sotana del sacerdote doblada en el asiento del coche. Le dijo que la había mandado lavar, por caridad, pero el olor a solvente químico había sido tan fuerte que ella tuvo que abrir todas las ventanas. El viento del amanecer sopló polvo y olor a hierro. Ajustó su rebozo y descendió hacia la bodega. Su respiración era lenta, calculada. Por dentro, la rabia se mezclaba con el duelo, transformándose en algo que no había sentido en años. Determinación pura.
En el interior de la bodega, Camilo Yáñez hablaba por teléfono, rodeado de cajas metálicas idénticas a las que había descargado el día anterior. Sí, las pruebas siguen en el subsuelo, decía con voz baja. Pero la mujer tiene algo más: el cuaderno. Si lo entrega, estamos acabados. ¿Y el padre Clemente?, preguntó la voz del otro lado. Él sabe su papel, no va a hablar. María oyó cada palabra desde una rendija en el muro. Dentro, el sonido del agua cayendo sobre los techos de lámina marcaba un ritmo lento, hipnótico. Esperó a que Camilo colgara y se acercó a la puerta lateral. Empujó con cuidado. El chirrido de las bisagras fue absorbido por el rugido distante del trueno. Las cajas estaban alineadas en 3 filas. Sobre una mesa, un plano del subsuelo de San Lucero, con zonas marcadas en rojo. En una esquina, una garrafa de ácido nítrico abierta. María sacó su celular, tomó fotografías y guardó el dispositivo en el sostén. No sabía si tendría tiempo de enviarlas. El sonido de una radio la obligó a esconderse tras un estante. «Camilo, hay movimiento en el cerro», avisó un guardia. «Una camioneta de la policía está subiendo». Camilo frunció el ceño. «¿Quién los avisó?» «No lo sé». «Cierren el portón. Nadie entra, nadie sale». María entendió. Alguien más estaba jugando. El padre Clemente, quizá, o alguien dentro del propio círculo de los Yáñez. En la casa, Lucía escuchó el motor de la camioneta blanca arrancar de golpe. La lluvia empezaba a caer en gotas gruesas, sonando contra el techo de lámina como disparos contenidos. Salió al porche con el abrigo empapado. A lo lejos, vio cómo la camioneta tomaba el camino al cerro. Sin pensarlo, corrió al coche de su padre. La llave aún estaba en el gancho del taller. Encendió el motor y siguió la misma ruta, con el corazón golpeando el volante. En la bodega, Camilo daba órdenes. Los hombres levantaban cajas y las cargaban al camión. El agua comenzó a filtrarse por el techo, empapando el suelo de tierra con manchas oscuras. María aprovechó el ruido para acercarse a la mesa y tomar uno de los sobres con contratos. Entre los nombres, leyó: «Firma autorizada, Clemente Varela». Un chasquido metálico la hizo girar. Camilo estaba a menos de 3 metros, apuntándole con un arma corta. «Sabía que volvería», dijo. «Las viudas curiosas siempre vuelven». María levantó lentamente las manos. «No vine por ti», respondió. «Vine por la verdad». «¿Verdad?». Camilo rió con amargura. «La verdad aquí no paga impuestos ni salva a nadie». Su esposo quiso hacer lo correcto y terminó bajo tierra. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo lo admiraba. El trueno retumbó tan cerca que el suelo tembló. Camilo se distrajo un instante. María aprovechó para lanzar hacia él la garrafa de ácido. No le dio de lleno, pero el líquido cayó sobre el suelo y empezó a arder al contacto con el agua de lluvia que se filtraba. Un humo blanco invadió el lugar. Camilo retrocedió, tosiendo. Ella corrió hacia la puerta lateral, tropezando con una caja abierta. Dentro vio botellas con el logotipo de la minera, llenas del mismo líquido verdoso que había en el túnel. «¡Deténgala!», gritó Camilo. 2 hombres se abalanzaron. María agarró un tubo metálico y golpeó al primero en la pierna. El segundo la sujetó del brazo, pero ella lo empujó contra el estante. El metal cayó, rompiendo varias botellas. El líquido se esparció, chispeando contra el ácido. Una reacción comenzó a rugir en el suelo. Burbujas, humo y un olor penetrante a amoníaco y cloro. La puerta principal se abrió de golpe. Lucía entró empapada, gritando: «¡Mamá!». Camilo giró, apuntando hacia ella. María se lanzó sin pensar. El disparo sonó como un estallido de trueno. El proyectil rebotó en una viga. Lucía cayó de rodillas, ilesa, aturdida. El humo cubría todo. Camilo desapareció entre la neblina. «¡Tenemos que salir!», gritó María. «¡Ahora!». Ambas corrieron hacia la puerta trasera. El aire se volvió irrespirable. Las cajas comenzaron a estallar una tras otra, liberando un gas espeso que hacía arder los ojos. Cuando cruzaron el umbral, una explosión sacudió el suelo. La bodega ardió con un fuego químico, sin color definido, como una niebla que brillaba desde dentro. Lucía y su madre cayeron sobre el barro. Detrás de ellas, el techo colapsó. El rugido del incendio se mezcló con el estruendo de la tormenta. Durante unos segundos, solo existió el sonido del agua golpeando las llamas. Horas después, cuando la lluvia cesó, el pueblo entero hablaba de la explosión. Los Yáñez negaban toda relación con la bodega. El padre Clemente desapareció esa misma tarde. Los periódicos de la región titularon:
incendio accidental en almacén industrial. Pero los habitantes de San Lucero sabían otra versión. El río que cruzaba el valle volvió a correr limpio por primera vez en años. El agua, decían los ancianos, había hecho justicia a su manera. María Estela, con el rostro marcado por el humo, caminó hasta la orilla del río al amanecer siguiente. El reflejo del sol naciente temblaba sobre el agua, ahora transparente. Sacó del bolsillo el reloj de Héctor, lo abrió y vio que aún marcaba la misma hora del día en que él murió. Lo sostuvo sobre la corriente. «Ya está hecho», susurró, y lo dejó caer. El reloj giró 2 veces antes de hundirse, sin hacer ruido. Lucía la observaba desde el puente, en silencio. Cuando su madre volvió la vista hacia ella, comprendió que algo había cambiado para siempre. El miedo había muerto, pero el dolor se había quedado a vivir con ellas. El humo tardó 3 días en disiparse del Cerro del Águila. Desde el valle, los habitantes de San Lucero observaban cómo la colina parecía exhalar su propio pecado. El incendio había consumido todo: las paredes de la bodega, los registros, los rostros de los culpables, pero no el recuerdo. El recuerdo seguía flotando, suspendido en el aire como un secreto que se negaba a morir. María Estela permaneció hospitalizada 2 noches. El médico le dijo que el humo había dañado sus pulmones, pero no de forma irreversible. Ella sonrió con ironía. «Llevo años respirando veneno. Un poco más no me va a matar». Lucía dormía en la silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Su madre la observaba y entre las vendas en sus manos sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. No era felicidad, era una especie de claridad silenciosa, la certeza de que nada volvería a ser igual, pero todo tenía sentido. 1. El eco del pueblo. La noticia del incendio recorrió los pueblos cercanos como un rumor divino. Nadie creyó en la versión oficial. Decían que el agua del río, antes amarga, volvió a saber a lluvia justo la mañana después de la explosión, y que los peces, desaparecidos por años, habían reaparecido entre las piedras. La gente comenzó a ir al río, no para bañarse, sino para dejar flores. Flores para los que bebieron sin saber, para los que enfermaron sin explicación, para los niños que murieron antes de aprender a hablar. Y entre esas flores, una figura solitaria, Rosaura Morales, la vieja cuidadora. Había sobrevivido también. Vivía ahora en una casita detrás del mercado, pero todos los días caminaba hasta el río con una jarra de barro. Llenaba la jarra, la levantaba al cielo y decía: «¿Ya se puede beber otra vez?», y el pueblo la escuchaba en silencio, como si pronunciara una misa. 2. La investigación. 3 semanas después, un equipo del Ministerio de Medio Ambiente llegó a San Lucero. Llevaban uniformes nuevos, botas brillantes y cámaras. Dijeron que investigarían la posible contaminación minera en la zona. Pero cuando María Estela les entregó el cuaderno de Héctor, los hombres se miraron entre sí con incomodidad. El jefe del grupo, un ingeniero de voz neutra, hojeó las páginas empapadas y preguntó: «¿Dónde encontró esto?». «En la casa que mi esposo me prohibió visitar», respondió ella sin parpadear. «¿Y quién más sabe de su existencia?». «El padre Clemente Varela». Pero desapareció. El hombre suspiró, tomó nota y dijo lo que todos los burócratas dicen cuando temen una verdad grande: «Vamos a revisar», nunca volvieron a contactarla. 3. Las cartas sin remitente. Una tarde, mientras Lucía revisaba los papeles que habían rescatado de la bodega, encontró un sobre sellado, sin remitente. Dentro, un acta de defunción falsificada a nombre de Héctor Córdoba, con una fecha distinta, 2 días antes de su muerte oficial. En el margen inferior, una firma borrosa: C. «Varela». «El padre Clemente lo firmó», dijo Lucía, incrédula. «No, lo obligaron a firmar», corrigió su madre. Esa noche, María encendió una vela y colocó el documento sobre la mesa. «Todo lo que mi esposo hizo fue para dejar las pruebas correctas en el lugar equivocado». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Lucía. «Ahora las voces hablarán solas». Envió copias del cuaderno y del documento falsificado a un periodista de Hidalgo, amigo de juventud de Héctor. Su nombre era Esteban Lozano, reportero local conocido por publicar historias que nadie quería leer. 2 semanas después, el titular apareció en un periódico de segunda: «El agua que mata, red de corrupción minera en San Lucero». La nota no llegó a los medios nacionales, pero se esparció en redes. Y con eso bastó. El mito se encendió. 4. El mito del agua.
Los habitantes del pueblo comenzaron a decir que la Casa del Silencio era ahora un santuario, no una ruina. Afirmaban que, en noches de luna nueva, el viento que bajaba del cerro repetía oraciones en voz baja. Algunos juraban haber visto una figura femenina asomarse por las ventanas rotas. Decían que si uno escuchaba con atención, la voz murmuraba: «El agua no canta, grita». Los forasteros llegaban a tomar fotos, dejando monedas junto al portón oxidado. Y aunque el ayuntamiento quiso sellar la entrada, las flores seguían apareciendo cada mañana. Rosaura le dijo a María una tarde: «Los muertos se quedan donde los escuchan. Y usted, doña María, los hizo oír otra vez». 5. Lucía. Lucía volvió a dar clases en la escuela. Cada vez que enseñaba a los niños a escribir su nombre, les pedía que lo hicieran con fuerza, que la letra pesara. Las palabras, les decía, pueden salvar o condenar, depende de quién las lea. Por las noches se sentaba en la azotea a mirar el cerro. La casa de su infancia era ahora un cascarón vacío, pero a veces creía ver una luz tenue moverse dentro, como si alguien todavía pintara frente al caballete de su padre. Un día encontró sobre la mesa del taller una carta escrita con tinta azul. «Lucía, si lees esto, es que todo terminó. No temas el silencio. A veces el silencio es la única forma que tiene el amor de quedarse». No tenía firma, pero el trazo de la L y la E era idéntico al de Héctor. 6. María Estela. Semanas después, María subió una última vez al Cerro del Águila. El terreno seguía calcinado, pero el aire olía a hierba nueva. Las lluvias habían hecho brotar flores silvestres entre las grietas. Al llegar al portón, encontró a un grupo de jóvenes tomando fotografías. Uno de ellos le preguntó: «¿Es cierto que aquí vivió el hombre que quiso comprar el alma del agua?». María lo miró con calma. «No, muchacho, aquí vivió el hombre que intentó devolverle la voz. Dejó una piedra sobre el suelo con una palabra escrita a mano: gracias». 7. El regreso del padre. 2 meses después, el padre Clemente Varela fue encontrado en una carretera hacia Zacualtipán. Estaba vivo, aunque desorientado. Llevaba una libreta entre las manos, escrita con tinta corrida por la lluvia. Decía que había vagado buscando absolución. Entre sus páginas, una frase repetida: «El perdón es un tipo de veneno lento». El fiscal regional lo declaró mentalmente inestable. María Estela nunca volvió a verlo. Pero cada domingo, al sonar la campana de la iglesia, sentía que una parte de su culpa también era lavada por el río. 8. El pueblo renacido. Un año después, se inauguró en la Plaza Central el Centro Comunitario Horizonte Azul, dedicado a la memoria de Héctor Córdoba y a las víctimas del envenenamiento. Lucía fue quien eligió el nombre, porque el horizonte, dijo, siempre pertenece a los que sobreviven. Allí, los niños aprenden sobre el cuidado del agua, la historia del pueblo y los peligros del silencio. En una de las paredes, pintada por artistas locales, una frase encabeza el mural: «No fue el fuego el que limpió el agua, fue el coraje de una mujer que se atrevió a escuchar». Cada visitante que llega a San Lucero ve esa pared antes de entrar al río. Y la historia de María Estela Robles, la mujer que rompió una promesa para salvar su tierra, se convirtió en leyenda local. El sol de la tarde caía sobre San Lucero con un brillo sereno, distinto. El viento que bajaba del cerro ya no traía el olor metálico de antes, sino un aroma fresco a jacarandas y cal húmeda. El pueblo, de algún modo, respiraba más despacio. Había aprendido a pronunciar el silencio sin miedo. Frente al río restaurado, una placa de piedra rezaba: «Aquí comenzó la verdad». Debajo, tallado en letras pequeñas, el nombre de Héctor Córdoba y el de María Estela Robles. La gente solía dejar flores, no tanto por devoción, sino porque, según decían, cada flor que tocaba el agua duraba más tiempo viva, y aunque nadie podía explicarlo, todos lo sentían como justicia. 1. María Estela. Vivía ahora en una pequeña casa al borde del Horizonte Azul, el centro comunitario que había fundado con su hija y con los vecinos. Pasaba las mañanas pintando murales junto a los niños y las tardes sentada en el banco de piedra frente a un río. Su salud seguía frágil, pero su mirada había cambiado. Já não cargava o peso do luto, e sim o brilho de quem compreendeu algo impossível de explicar, que a verdade não destrói, apenas revela o que já estava quebrado. Às vezes, enquanto misturava as tintas, pensava em Héctor, não com tristeza, mas com gratidão.
Falava com ele em voz baixa. Tu silêncio me trajo hasta aquí. Y en el murmullo del río siempre le parecía escuchar una respuesta. 2. Lucía. Lucía se convirtió en la directora del centro. Cada semana organizaba talleres de agua, arte y memoria. Niños y ancianos compartían historias. Algunos todavía lloraban cuando recordaban a los que se fueron, pero lloraban de pie, no de rodillas. Un día, una niña le preguntó, ¿por qué se llama Horizonte Azul? Lucía se inclinó, tocó el agua del balde y dijo, porque el horizonte es donde el cielo y el agua se perdonan. La niña sonrió y repitió la frase hasta aprendérsela. En su oficina, Lucía guardaba el reloj de Héctor, rescatado por un pescador semanas después de que María lo lanzara al río. El vidrio estaba quebrado, pero aún marcaba 1 hora, 6:47. Nadie logró hacerlo funcionar otra vez. Ella decidió no repararlo. Decía que prefería un reloj detenido con sentido a uno que marcara un tiempo vacío. 3. El padre Clemente. El sacerdote no volvió a ejercer. Vivía recluido en un hospital rural, lejos del valle. En las noches de insomnio, pedía una vela y escribía nombres en pedacitos de papel que luego lanzaba por la ventana. Nadie sabía a quién rezaba, pero algunos niños decían encontrar esos papeles flotando en el río, con una misma frase escrita una y otra vez. El silencio también confiesa. 4. El eco del agua. En el aniversario del incendio, el pueblo organizó una ceremonia. La gente llevó jarras de barro y las llenó con agua del río, pasándolas de mano en mano como si fueran reliquias. Rosaura Morales, ya muy anciana, abrió la ceremonia con su voz temblorosa. Esta agua no es nuestra, es de los que la cuidaron. Y aunque la cuidaron muriendo, hoy nos toca beberla viviendo. María Estela habló después, sin papeles ni discursos. Mi esposo quiso salvarnos y lo llamaron loco. Yo rompí una promesa y me llamaron pecadora. Pero ni la locura ni el pecado eran lo que pensábamos. A veces, Dios se esconde en los lugares que nos prohibieron mirar. El aplauso fue largo, sincero. El río, al fondo, murmuraba como si repitiera sus palabras. 5. El nuevo mural. Semanas más tarde, los niños del Horizonte Azul pintaron un mural en la fachada principal. En el centro, una mujer de cabello blanco sostenía una llave oxidada que brillaba como un fragmento de sol. De su pecho salía una corriente de agua que se convertía en río, cruzando el rostro de campesinos, obreros y niños sonrientes. Encima, en letras color esmeralda, se leía: «Prometí no ir, pero cuando él murió, rompí la promesa y descubrí lo que ocultó por años». El mural se volvió un punto de peregrinación. Fotógrafos, periodistas y viajeros llegaban desde otros estados solo para verlo. Y aunque el turismo comenzó a traer dinero, el pueblo nunca perdió la calma. Sabían que lo que los había unido no era la tragedia, sino la valentía de enfrentarla. 6. Las últimas páginas. Una tarde, mientras ordenaba los libros del archivo, Lucía encontró dentro de un cuaderno nuevo un sobre con olor a resina. Dentro, una hoja doblada en 4, con la letra inconfundible de su madre. Si estás leyendo esto, es que mi cuerpo ya volvió a la tierra. No busques mis restos ni mis cosas. Todo lo que soy vive en el agua que corre. Y cuando la escuches murmurar, sabrás que te estoy mirando. Lucía cerró los ojos y lloró sin ruido. El viento del atardecer entró por la ventana, moviendo los papeles como si alguien los tocara con ternura. Desde el cerro, las campanas repicaron. No era hora de misa, era la hora exacta en que el reloj de Héctor se había detenido. 7. San Lucero. Hoy, años después, el Horizonte Azul se convirtió en referencia nacional de justicia comunitaria. Los jóvenes del pueblo estudian ingeniería ambiental y muchos regresan después de formarse para proteger el valle. Cada 10 de abril, día del incendio, el río se ilumina con cientos de velas flotantes. Los ancianos dicen que, si uno escucha con atención, puede oír 2 voces mezcladas entre el murmullo del agua, una masculina, grave, otra femenina, suave, como respirando. Juntas pronuncian la misma frase que lo cambió todo. El agua no canta, grita. 8. Cierre simbólico. Esa noche, mientras el río resplandecía de luz, Lucía caminó hasta la orilla y se sentó en la piedra donde su madre solía pintar. El reflejo del fuego sobre el agua parecía formar rostros. Uno de ellos, nítido, era el de María Estela, con una sonrisa serena.
Lucía levantó la vista hacia el cielo, un horizonte azul profundo, y murmuró: «Ya te escucho, mamá». El viento respondió con una ráfaga leve. El agua del río tembló un segundo, y luego siguió su curso. El silencio, por fin, no dolía. Era apenas el sonido de la paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar, porque hay verdades que solo el alma entiende.